¿Sabías que la mafia tuvo algo que ver con los derechos de la comunidad LGBTI en Estados Unidos? Aunque no lo creas, todo empezó cuando la mafia decidió abrir un bar llamado Stonewall Inn ubicado en Nueva York, el cual poco a poco se fue haciendo famoso porque era uno de los pocos locales en los que se reunían homosexuales, lesbianas y transexuales. El Stonewall era un lugar clandestino porque la comunidad LGBTI era perseguida y criminalizada, además de pertenecer a la mafia. Y en 1969 fue el lugar de los disturbios contra el abuso policíaco que dieron origen al movimiento del orgullo LGBTI. El incidente finalizó con 13 detenidos y varias personas heridas, y durante los días siguientes se sucedieron las manifestaciones y actos de protesta en los cuales los manifestantes también se enfrentaron a la policía. Al cabo de unos meses y como consecuencia de estos conflictos se crearon dos organizaciones de activistas gays, las cuales promovieron las primeras acciones para visibilizar el colectivo LGBTI y reclamar su igualdad y sus derechos. Los disturbios de Stonewall marcaron el antes y el después en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI. La batalla de Zapolino fue probablemente el único enfrentamiento a gran escala ocurrido por culpa de un cubo de agua. La llamada Guerra del Cubo de Roble enfrentó a las fuerzas de las ciudades italianas de Bolonia y Módena, en la que murieron alrededor de 2000 hombres. La guerra fue instigada cuando algunos soldados de Módena entraron discretamente en Bolonia solo para robar el cubo del pozo principal de la ciudad. Las dos ciudades estaban enfrentadas desde los tiempos del Sacro Imperio Romano, siendo partidarios del papado, los conocidos como güelfos, mientras que la facción que apoyaba al emperador eran los gibelinos con base en Módena. Los boloñeses no se tomaron el incidente a la ligera y cuando las fuerzas de Módena, tras haberse llevado el cubo a sus dominios, se negaron a devolverlo, dio lugar a la declaración de guerra de los boloñeses, que fue seguida por una fuerza de invasión que consistía, según los cronistas, en unos 30.000 soldados de infantería y alrededor de 2.000 de caballería. El famoso cubo se muestra actualmente en la torre de la Ghirlandina, el campanario principal de la ciudad de Módena. ¿Sabías que, para poder estudiar el tiempo que hará o estudiar un agujero negro, no basta con un ordenador normal? Pues se necesita un superordenador. Este está formado por decenas de miles de procesadores funcionando juntos paralelamente, pues cada procesador resuelve una parte de la tarea. Un superordenador puede ocupar una gran habitación y gasta tanta electricidad como una pequeña ciudad. Siempre está bien tener 8 horas de sueño para un desenvolvimiento óptimo durante el día, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar que si dormimos las 8 horas al día que recomienda la medicina, para cuando cumplamos 80 años habremos pasado alrededor de 27 años dormidos? ¿Cuántas horas al día duermes tú? ¿Sabes cuál es la parte más dura de tu cuerpo? Pues si pensabas que son tus huesos, estás equivocado. La respuesta es el esmalte de tus dientes, pues este cubre la parte que se ve de tus dientes y un 96% está formado por minerales duros como el hidros lapáteos. Pero ¿cuán duro es el esmalte? Solo con decirte que es más duro que el acero y puede soportar temperaturas de hasta 871 grados centígrados. Sin embargo, las bebidas ácidas como la gaseosa o el zumo de frutas pueden disolverla. Como el esmalte no tiene células vivas, una vez dañado o desgastado, el cuerpo no puede fabricar más. Puedes mantener un esmalte fuerte bebiendo mucha agua y cepillándote los dientes. ¿Sabías que los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas? Pues aproximadamente se mueven 100.000 veces al día. Para que nos hagamos una idea al respecto, podemos hacer la siguiente relación. Para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, deberíamos caminar aproximadamente 80 km por día. Increíble. El sistema nervioso es el ordenador central del cuerpo humano. Está controlado prácticamente en su totalidad por el cerebro, un órgano de alrededor de 1.4 kilos de materia gris que determina el pensamiento, las emociones y la memoria, y da a través de impulsos nerviosos todas las órdenes al sistema nervioso central. Este sistema determina todas nuestras acciones y también condiciona las sensaciones. Está compuesto por el encéfalo, la médula espinal y un conjunto de nervios. El cerebro envía las órdenes al cuerpo en forma de impulsos eléctricos y la médula espinal, protegida por las vértebras, se encarga de transmitirlas. En sentido inverso, la médula actúa también como canal de transmisión de todas las informaciones que deben regresar al cerebro. De este modo, cuando nos damos un golpe o nos quemamos, los nervios transmiten la información al sistema central, la médula espinal, que a su vez la lleva hasta el cerebro. Las neuronas son células y como tales están compuestas por una membrana protectora, un citoplasma, contenido de la célula y un núcleo, que forma su centro. Las neuronas son sin embargo distintas de las células del cuerpo, porque son las responsables de llevar a cabo dos funciones de vital importancia: recibir información y transmitirla. La conexión entre dos neuronas recibe el nombre de sinapsis.
que es el lugar exacto en el que el axón de una neurona se conecta con las dendritas de otra neurona. Las neuronas no pueden sobrevivir sin la ayuda de su intendencia, las células gliales, las cuales son las encargadas de proteger las neuronas, de alimentarlas y de evacuar los desechos, pues por cada 100.000 millones de neuronas hay 50 o 100 veces más células gliales cumpliendo su primordial función protectora. ¿Sabías que los continentes pueden moverse a la misma velocidad que el crecimiento de las uñas de las manos? El antiguo supercontinente Pangea tardó cientos de millones de años en dividirse en lo que conocemos como los 7 continentes actuales, y durante 40 millones de años, las masas terrestres de lo que hoy son América del Norte y África se desplazaron a un ritmo de 1 milímetro por año. Pero hace 200 millones de años las placas tectónicas se aceleraron, moviéndose a una velocidad de 20 milímetros al año, o aproximadamente la misma velocidad a la que crecen las uñas de las manos. Resulta que las placas tienen dos velocidades distintas, una rápida y otra lenta, y van cambiando durante el ciclo terrestre, que puede durar millones de años. Hablar de los celtas es algo muy amplio. En su apogeo, el mundo celta se extiende desde el estrecho de Gibraltar hasta la desembocadura del Danubio. Pero Roma, quienes consideraban bárbaros a los celtas, empezó a restringirlos gradualmente, haciéndolos retroceder y conteniéndolos con las limes, que eran estructuras fronterizas del Imperio Romano. César en sus campañas los encierra en las Islas Británicas e Irlanda. Paradójicamente, es él quien les da su nombre actual en la Guerra de las Galias, donde define las 3 partes de la Galia, la de los belgas, la de los aquitanos y la de aquellos que en su propia lengua se denominan celtas y que nosotros llamamos galos. El sintoísmo es la vida de los espíritus, la religión nacional originaria de Japón. Es un culto a los espíritus conocido como los kami, presentes en todas sus formas. También es como una forma de animismo, o sea de creencia en la existencia de que todas las cosas tienen un alma propia. El sintoísmo no se basa en ningún código moral ni ético, sino que aboga por un tipo de vida que se ajuste a lo que se denomina el camino de los dioses. Este camino otorga al hombre la posibilidad de elegir lo que es correcto, justo y leal. La danza sufí es una búsqueda de unión con Dios. La hermandad de los derviches la funda el poeta místico Jalal al-Din Rumi, autor de Masnavi, un tratado sobre el éxtasis como método para entrar en contacto con Dios. Los bailarines pierden la conciencia, tanto de su persona como del mundo que los rodea, a favor de un movimiento místico, de una atracción irresistible a unirse con lo divino. Para el derviche, el hecho de girar sobre sí mismo indica la adhesión de su espíritu a Dios. El movimiento circular de su mirada y su pensamiento son elementos que constituyen el estado de una búsqueda de la verdad. Nacida en Atenas en el siglo V a.C., la democracia estaba reservada en sus orígenes a la élite restringida de los ciudadanos, y pues se tuvo que esperar hasta el siglo XVIII para que realmente se lleve a cabo la separación de los 3 poderes tradicionales, legislativo, ejecutivo y judicial, y en cierta medida se haga efectiva. Reducida a la primera porción comprendida entre el poder temporal encarnado por el rey y el poder espiritual encarnado por el papa, la democracia experimenta un largo eclipse antes de renacer después de la Revolución Francesa y florecer a lo largo de los siglos XIX y XX, aunque al parecer los políticos siguen sin entenderla. Todos sabemos que la justicia es uno de los elementos básicos para el funcionamiento óptimo de una sociedad. Sin embargo, ¿sabes qué significa cada elemento en la representación tradicional de la justicia? La cual tiene los rasgos de una mujer conocida como la diosa griega Temis, con los ojos vendados que significa equidad o imparcialidad, portadora de una espada que significa poder o fortaleza, y una balanza la cual representa el equilibrio o igualdad. El eclipse solar es un fenómeno visible y fascinante, pues señala el momento en que la luna se sitúa entre el sol y la tierra, un suceso que solo se produce durante la fase de la luna nueva. Entonces, una parte de la tierra queda a la sombra de la luna. Existen 3 tipos de eclipse: eclipse parcial, donde la luna cubre solo parcialmente el sol; eclipse anular, la luna cubre el sol pero no en su totalidad, dejando un círculo luminoso en forma de anillo; y el eclipse total, que se da cuando la luna cubre completamente el sol. ¿Sabes lo que es un agujero negro? Pues es un cuerpo celeste que se forma después de la muerte de una estrella grande muy densa. Su densidad es tan elevada que su velocidad de liberación es superior a la de la luz, en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material puede escapar de él.
El Día de Muertos en México tiene un carácter ancestral, pues se sabe de su celebración desde antes de la llegada de los españoles entre las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. La tradición que ha pasado de boca en boca dice que los muertos llegan cada 12 horas cada día entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. El 28 de octubre se recibe a los que murieron a causa de un accidente o de forma repentina y violenta, el 29 a los ahogados, el 30 a los olvidados, los que no tienen familia que los recuerde, el 31 a los que están en el limbo, los niños que nunca nacieron, el 1 de noviembre a los niños y el 2 de noviembre a los muertos adultos. Quizá la representación más conocida de la muerte en estas festividades sea la Catrina, creada por el grabador mexicano José Guadalupe Posada y bautizada por el pintor Diego Rivera, que nos presenta a la muerte vestida de forma vistosa y con un sombrero de plumas. La festividad que se convirtió en el Día de Muertos conmemora el 9º mes del calendario solar mexica que se celebraba todo el mes. En el 9º mes, llamado Tlaxochimaco, las familias hacían vigilia solemne, cocinaban en recuerdo a los muertos y al día siguiente colocaban la comida sobre las tumbas. Actualmente, para recibir a los fallecidos se preparan los conocidos altares de muertos que deben tener ofrendas, por ejemplo, objetos, comida, bebida o música preferida de la persona a quien se dedica dicho altar, así como su foto, pues es una forma de honrar, recibir y recordar a los seres queridos que ya no están en esta tierra. Cada altar debe representar a los 4 elementos: agua colocando en una jícara o vasija de barro, tierra con los diversos frutos obtenidos de esta, fuego con velas y viento que se representa a través del papel picado, siempre representando distintas figuras. El ritual realizado en el Día de Muertos fue catalogado en el 2008 por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.